Hola a todos, me llamo Chevichev Ibrahim, soy médico de medicina deportiva y kinesiólogo en la Clínica Dinámica. Hoy vamos a hablar sobre esta cinta mágica llamada Kinesio Tape. Les voy a hablar sobre algunos mitos y cosas que realmente funcionan y hoy les mostraré cómo aplicar una aplicación sencilla en la articulación de la rodilla para resolver algún problema simple. Entonces comencemos. El Kinesio Tape fue inventado en 1978 por el científico Kinzo Kose, quien actualmente sigue siendo un doctor y fisioterapeuta en activo, y propuso este método principalmente como un complemento al tratamiento principal. Él era un médico reflexoterapeuta que necesitaba prolongar el efecto terapéutico de su tratamiento para los pacientes con los que trabajaba, por ejemplo, una vez a la semana. Y para esto él tomó como base una cinta deportiva común y corriente, es decir, un esparadrapo, y le colocó hilos de nylon. Gracias a esto, el vendaje neuromuscular se convirtió en una cinta elástica, lo que abrió bastantes posibilidades en la fisioterapia. Este método ganó mucha popularidad durante los Juegos Olímpicos de Londres y Pekín, cuando los atletas salían y lucían cintas rosas, azules, celestes y negras. Esto llamó la atención de todos y este método en Rusia se volvió muy activo y popular aproximadamente desde el año 2012-2013. Durante estos aproximadamente 7-8 años la gente ha formado muchas opiniones al respecto sobre la eficacia de este método. Algunos lo perciben como una especie de charlatanería, mientras que otros realmente consideran este método como efectivo y funcional. Hablemos de lo que realmente es un mito y de lo que realmente es un componente funcional. En primer lugar, me gustaría hablar sobre cierto tipo de nuestras reflexiones a las que se aplica el kinesiotaping. Si recordamos nuestra infancia más temprana, donde teníamos reflejos incondicionados. Todos alguna vez nos caímos y después de la caída, incluso a una edad en la que aún no éramos conscientes, frotábamos suavemente alguna zona, por ejemplo, la articulación de la rodilla. ¿Para qué fue ideado esto? En principio, a través de la evolución, esto fue para estimular nuestros receptores, que pasarían por alto los receptores del dolor para disminuir la señal de dolor y que nuestro sistema nervioso central la procese. Por ejemplo, todos nos hemos quemado alguna vez y al hacerlo frotamos rápido el lóbulo de la oreja. Aquí hay una gran cantidad de receptores y al estimularlos de esta manera intentamos disminuir la señal de dolor. Entonces se realizó un análisis y el kinesiotapping funcionaba principalmente como un efecto de estimulación y desvío de la irritación de los receptores del dolor y este método realmente se ha recomendado como cómodo. Nuestro organismo pensaba que la magnitud de la lesión no era tan grande y digamos, minimizaba los recursos que gastaba en la recuperación y regeneración después de esa lesión. Esto permitía una recuperación más cómoda y rápida, haciendo que la persona volviera antes a su actividad. El segundo significado, que realmente fue comprobado, es el efecto de descompresión del kinesiotapping. De manera condicional, si imaginamos nuestro organismo por capas, tenemos la piel, el tejido subcutáneo graso y debajo de este tejido está la capa muscular. Esto es una explicación bastante general, considerando que en nuestra piel hay una gran cantidad de receptores. Los músculos tienen fascias, pero hablamos del efecto de descompresión mecánica. Cuando se produce una lesión o una sobrecarga en la zona de un músculo o tendón, se forma un edema que presiona los tejidos superiores. Debido a esto se irritan nuestros receptores, incluidos los del dolor. Esto forma una zona de tensión y constantemente sentimos incomodidad o dolor en esa área. Entonces, de los métodos comprobados y efectivos respecto al kinesiotaping, elegimos el método de ultrasonido. Observamos el efecto de una lesión antes de aplicar el kinesiotape y también después de aplicarlo. Y gracias a este tipo de investigación vimos que la capa intercelular expandida después de aplicar el kinesiotape tiene un efecto favorable y beneficioso en el estado de la fibra musculotendinosa,
Correcto, esto funciona mecánicamente. Si imaginamos mi ropa como si fuera una zona de piel y, por ejemplo, imaginamos que en esa zona hay alguna lesión o algún moretón, colocamos la cinta kinesiológica estirada sobre esa zona, la aplicación, y veremos cómo esta zona empieza a formar convoluciones o se arruga o se forman pliegues como un acordeón. Gracias a este efecto, el kinesiotape como que levanta la piel sobre la zona afectada, permitiendo que lleguen nuevos capilares y que nuestras células del sistema inmunológico puedan llegar ahí para resolver el problema en la zona afectada, ya sea una lesión o algún daño crónico degenerativo. Desafortunadamente, este método comenzó a usarse en todos lados, incluso en la cosmetología con algunos enfoques. En consecuencia, también se empezó a usar en casos donde no es aplicable, por ejemplo, en lesiones graves o fracturas. Tengo muchas esperanzas en este método. En realidad es un método auxiliar y con su ayuda se pueden minimizar algunas lesiones, por ejemplo, preparándose para un maratón, medio maratón o para algún triatlón para inicios nocturnos y así sucesivamente. O minimizar daños si no puedes ir al médico. El método es sencillo. Vamos a empezar con la articulación de la rodilla. Les voy a mostrar dos aplicaciones que estarán dirigidas principalmente a la estabilización de la articulación de la rodilla. Esto les permitirá correr su carrera favorita con mayor comodidad o resolver algunos problemas relacionados con molestias o dolores leves en la articulación de la rodilla. Por ejemplo, en caso de algunas patologías en el aparato tendinoso. Y el segundo método es el vendaje linfático para drenaje en caso de una lesión aguda. Por ejemplo, cuando se sufre una lesión en los tejidos blandos, como un hematoma, una contusión, un moretón, un esguince y así sucesivamente. Entonces, para el vendaje neuromuscular necesitamos un pequeño conjunto de herramientas necesarias, propiamente dicho, el kinesiotape y unas tijeras para cortar las cintas. Para la parte masculina de la población tenemos una cosa como esta que se llama recortadora porque tratamos de no pegar el kinesiotape sobre el vello, por la razón de que es menos efectivo y doloroso al retirar la cinta, y una toallita alcoholada. Primero preparamos el área. Al tratar la rodilla para estabilizarla, se debe eliminar el vello desde la parte superior de la espinilla hasta la mitad del muslo para que los kinesiotapes se apliquen cómodamente. Después limpiamos esta área con una toallita con alcohol para desengrasar la piel, para que el tape se mantenga lo más cómodo posible y durante el tiempo necesario para la recuperación o el soporte de la articulación de la rodilla. Debemos medir la cantidad necesaria de tapes para colocarlos en la zona de la articulación de la rodilla. Para esto debemos encontrar los puntos de inicio y final. El punto de inicio será la tuberosidad de la tibia. Para encontrarla hay que deslizar los dedos hacia arriba a lo largo de la espinilla hasta sentir una protuberancia en el hueso. En este lugar se inserta el ligamento propio de nuestra rótula, es decir, está debajo de la rótula pero sobre el hueso de la tibia. Ese será el punto de inicio. El final del tape será cerca de la mitad del muslo. Aplicaremos una de las técnicas más estándar y efectivas para estabilizar lateral, anterior y posteriormente la articulación de la rodilla. Entonces, encontramos el punto de inicio de este tape, colocamos la cantidad de tape que vamos a necesitar, rodeando la rótula aproximadamente para que alcance hasta la mitad del muslo. Cortamos dos piezas de tape exactamente iguales. Después redondeamos los extremos de los tapes. Esto es para que no se enganchen con la ropa y no se despeguen constantemente de la piel. Esto permitirá nuevamente que el tape permanezca cómodo y por mucho tiempo en la zona necesaria. En ciertos casos también utilizo un tercer pedazo para una máxima estabilización de la articulación de la rodilla. Hablaré de eso un poco más adelante. Vamos, la primera venda. Despegamos la llamada zona de anclaje de una longitud de aproximadamente 5 centímetros. Esta zona la vamos a pegar sin ninguna tensión.
Para pegar correctamente la articulación de la rodilla, debes sentarte de manera que la articulación de la rodilla esté en un ángulo de 90 grados y preferiblemente que el pie no toque el suelo. Es decir, ya sea en la cama o en alguna superficie alta, pero también se puede pegar estando en una silla. Lo más importante es que la articulación de la rodilla esté aproximadamente en un ángulo de 90 grados. Después, el extremo del tape, tratamos, al igual que con el propio tape, de no tocar la parte de trabajo con las manos para minimizar el contacto con la base adhesiva. Encontramos esa protuberancia y pegamos esa parte aproximadamente en un ángulo de 30 a 45 grados sin ninguna tensión, solo pegándola. También hay que alisarlo. Después abrimos la parte de trabajo y dejamos de este lado, también del otro extremo, aproximadamente 5 centímetros. Con una mano sostenemos la base del tape para que quede como una vela y con la otra mano vamos a guiarlo por el borde de la rótula, la parte de trabajo del kinesiotape. De esta manera, al pasar a la parte opuesta, voy a cambiar de mano porque me resulta más cómodo hacerlo con la mano izquierda. Y salgo más o menos en la cabeza lateral del músculo cuádriceps femoral. La segunda parte funcional del vendaje neuromuscular también la dejo sin la menor tensión y simplemente la coloco con las manos. Después, para que el vendaje tenga un buen contacto con la piel, necesito frotarlo. El pegamento que se usa principalmente en los vendajes neuromusculares es acrílico. Se activa con el calor. Mientras mejor lo frotemos, mayor será el calor y mejor se adherirá el vendaje a la piel. El segundo pedazo de vendaje lo pegamos en dirección opuesta a la articulación de la rodilla, formando así la figura de un conejito o una X, como algunos la llaman. De la misma manera, arrancamos un pedazo. Siempre doblo este extremo del vendaje para que me sea más cómodo y no tenga que tocar el vendaje con las manos. De la manera más cómoda posible separo la parte funcional. De la misma manera hago lo mismo en la parte opuesta. Pegamos el inicio de este vendaje un poco más abajo, aproximadamente a 1 o 12 metros del otro vendaje, porque el vendaje siempre debe empezar y terminar sobre la piel. La máxima comodidad y el ajuste más firme se logran precisamente sobre la piel. De igual forma, con el mismo ángulo, colocamos el inicio del tape aproximadamente en la zona de la tuberosidad tibial, separamos la parte funcional y dejamos los mismos 5 centímetros. La rodilla está totalmente relajada para optimizar el estiramiento en la articulación. Y de la misma manera, con la otra mano, empezamos a aplicar el tape a lo largo del borde externo de la rótula. Cambio el tape con las manos sin estirarlo adicionalmente, solo creando una ligera tensión para formar el ángulo de rodeo. Suelto el otro extremo del tape y poco a poco lo aliso ya en la proyección de la cabeza medial del músculo cuádriceps femoral. De esta manera obtengo estabilización en varias proyecciones. Se estabiliza mi propio ligamento rotuliano, deja de lesionarse en esta zona y también se estabiliza mi propia rótula. No realiza movimientos adicionales o excesivos en la proyección lateral o directa, minimizando así el contacto de la rótula con el fémur o con la tibia. Y de esta manera también sigo apoyando parcialmente los ligamentos laterales de nuestra articulación de la rodilla. Trabajamos sobre los músculos para descargar parcialmente el músculo tendón y la fibra tendinosa. En casos raros, cuando los pacientes tienen un síndrome de dolor intenso o realmente tienes una rodilla lesionada, pero sigues practicando deportes y es importante para ti correr maratones, hacemos una estabilización adicional usando una tercera cinta de descompresión. Para esto necesitaremos un pedazo que sea aproximadamente la mitad o 3/4 más pequeño que nuestras dos tiras anteriores.
El punto de fijación estará en la tuberosidad, más cerca del hueso peroné, pero este tape lo rompemos, sin olvidar redondear los bordes aproximadamente por la mitad. Abrimos nuestra zona de trabajo y vamos a colocar el llamado pedazo de tape de descompresión. Recordamos evitar tocar con las manos la base adhesiva de la zona de trabajo. Después, aplicando un poco de fuerza, estiramos el kinesio tape aproximadamente un 30-40% sobre la proyección. ¿Dónde está la tuberosidad tibial mencionada? Colocamos el tape con una ligera tensión, la llamada zona de trabajo, y después, ya sin tensión, lo aplicamos a lo largo del trayecto del ligamento colateral medial y lateral, la parte restante del tape. Gracias a esta aplicación logramos la máxima estabilización de la articulación de la rodilla y reducimos la carga sobre la superficie articular y ósea. Esta aplicación también se utiliza en medidas preventivas, por ejemplo en carreras o en carreras de larga distancia, ya sea Ironman o triatlón. Este tipo de aplicación es muy apreciada y bien tolerada por corredores experimentados que ya han tenido lesiones en el pasado o por el contrario no quieren tener ese tipo de lesiones. Esta aplicación se usa durante 3 días porque no tiene sentido llevarla por más tiempo. El sistema nervioso también opera bajo el principio de adaptación. Durante las primeras 48 horas esta venda tiene el máximo efecto clínico porque actúa como un irritante y para el tercer día ya te has acostumbrado completamente a ella. Esto lleva a que en esencia ya no sea funcional. Si se requiere un tratamiento prolongado o no se obtiene el efecto necesario que buscas, es mejor acudir con un doctor para una consulta sobre tu patología. Una vez más les recuerdo que no debemos entusiasmarnos demasiado e intentar tratar alguna patología solo con los tapes. Esto es solo un auxiliar. En primer lugar, por ejemplo, después de un automasaje con los mismos utensilios de cocina, aparatos, con las manos, rodillos y así sucesivamente, es decir, mejora ese efecto, o como un buen método de primeros auxilios o prevención de alguna lesión crónica o aguda en alguna zona. A los 3 días hay que quitárselo. Por mi experiencia, lo mejor es hacerlo en la ducha. Muy bien, puedes vaporizar bien esta zona y poco a poco o de golpe, como prefieras, quitar la aplicación. Puedes usar los tapes. Lo principal es no frotar fuerte con la esponja ni usar secadora tras bañarte, ya que la aplicación se seca sola en 10-15 minutos. Esto hará que el pegamento se adhiera mucho a la piel y luego puede causar ciertas lesiones en la superficie de la piel. Si se requiere más apoyo, debe haber al menos 24 horas de descanso entre las aplicaciones de Kinesio Tape para que la piel se recupere. Esta aplicación, lo repito, se usa para estabilizar la articulación de la rodilla. La segunda aplicación que les voy a mostrar hoy es una aplicación de drenaje linfático para tratar una lesión aguda, un golpe, un hematoma y otras afecciones agudas similares. Para minimizar esta hinchazón necesitaremos un pequeño trozo de cinta que tendremos que cortar en forma de linterna china o pulpo, como algunos la llaman. Para esto redondeamos uno de los extremos de esta cinta. Esta será nuestra parte de anclaje o parte vectorial hacia donde se dirigirá el drenaje linfático o la hinchazón. Luego dejamos su parte funcional de unos 5 centímetros. Doblamos esta cinta de manera que nos sea conveniente cortarla en varias tiras. Tomamos las tijeras. La parte funcional la cortamos en aproximadamente de 4 a 6 pequeñas tiras iguales. Desplegamos la aplicación y obtenemos este pequeño pulpo. Los bordes de estas cintas también los redondeamos.
De nuevo, para que la cinta se adhiera de manera lo más efectiva posible a la piel y no se despegue al contacto con la ropa o con el agua. Y así tenemos la aplicación. Luego necesitamos decidir la dirección, en qué zona vamos a pegar la parte vectorial y los bordes de los tentáculos de esta venda. Imaginando, por ejemplo, una lesión en esta área, en la zona de la articulación de la rodilla o en el músculo cuádriceps del muslo, realmente no importa. Debemos comenzar por las partes distales, es decir, las más alejadas, y avanzar hacia las centrales. En la zona de acumulación de vasos linfáticos o ganglios linfáticos. La proyección de los ganglios linfáticos en nuestro cuerpo se encuentra en el conducto linfático torácico o en la zona de las articulaciones grandes. Si la lesión es en la pierna, el vector debe ir hacia la articulación de la rodilla. Si es en el muslo, debe dirigirse hacia la articulación de la cadera. Luego se despega un pequeño pedazo, lo doblan de manera especial para minimizar el contacto de los dedos con él. Así queda la parte funcional y la pego sobre la zona de la lesión o el hematoma del golpe o la hinchazón. Después desenrollo la parte restante de la cinta para facilitar la aplicación de esos mismos pedazos. Cada uno de estos pedazos los tomo cuidadosamente con el dedo y los coloco con cuidado, sin tensión. Trabajo al máximo en la zona de la lesión. Para mayor comodidad, primero uso los pedazos laterales y después los centrales. Cada uno de estos pedazos debe estar a una distancia aproximadamente igual entre sí para formar un drenaje linfático uniforme. Y obtenemos una aplicación de este tipo como un farol chino o un pequeño pulpo. Al formar estas tiras, creamos una especie de canalículos y a través de estos canalículos el líquido extracelular y la zona de edema fluyen desde la zona de mayor tensión hacia la zona de menor tensión. Todo este líquido se acumula en el área del vector y así se dirige al ganglio linfático. Esta aplicación debe realizarse cada 3 días con una pausa de aproximadamente 24 horas y hacemos este procedimiento durante unas 3 o 4 semanas. Esta aplicación es muy eficaz cuando se utilizan también métodos adicionales de tratamiento, por ejemplo, en caso de una lesión, podemos usar tranquilamente todo tipo de compresas, geles, pomadas y antiinflamatorios. Aplicándolos directamente sobre la cinta, esto incluso traerá un mayor significado clínico y eficacia debido a que la cinta estará funcionando constantemente como soporte, absorberá la cantidad necesaria de sustancias antiinflamatorias y de drenaje linfático. Esto proporcionará precisamente un efecto constante de mejora en esta zona de recuperación y regeneración. Estas son las dos aplicaciones principales que se pueden hacer y realizar completamente por uno mismo, teniendo a la mano solo un kinesiotape, tijeras y una toallita con alcohol. Repito, para los hombres sigue siendo necesario un recortador. Estas zonas son las más populares en el kinesiotapping para este tipo de aplicaciones. Si tienen algún deseo o sugerencia,